Y nosotros continuamos aquí en adoración. Grandes cosas ha hecho Dios, por eso estamos felices. Y hoy tenemos una gran bendición. Tenemos con nosotros nuestro hermano Enrique con su familia toda, ¿no? Ponte de pie. Queríamos recibirlo de otra manera, pero Dios es fiel y queremos decir bienvenidos, ¿sí? Que Dios os bendiga. Es un acto del poder de Dios y de su fidelidad. Podéis sentar, vamos a orar por los hermanos en esta mañana. Padre, gracias. Bendice a tu siervo Enrique y toda su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Oh Padre, que tú los bendiga, que tú abra todas las puertas, que tú traiga para ellos, Señor, esta bendición preparada, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Y porque aquellos que esperan en ti, Señor, nunca serán avergonzados, Señor. Porque tú cuidas de nosotros en los mínimos detalles. Por eso, Padre, queremos escucharte a ti en esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Queremos también, Señor, ser instrumentos de bendición en esta mañana, Señor. Por eso pedimos tu guía y que tu Espíritu Santo nos siga bendiciendo con su presencia, con la iluminación que nos da para vivir, entender y el poder que recibimos para ser agradables a ti. En nombre de Jesús. Amén. Hoy nuestro culto tiene una nota específica, ¿verdad? Y diferente, porque como iglesia vamos a poder bendecir y enviar a una de nuestras parejas al servicio del Señor en otros lugares, puedo decir más allá de los mares, ¿no? Ya hablaremos en detalle sobre ese asunto, pero hoy vamos a estar bendiciendo a esta pareja que Dios ha elegido y que Dios ha puesto ahora en sus corazones para que puedan servir a Dios en las Islas Canarias. Pero quisiera que veamos eso también a través de la palabra de Dios. Y no podía ser, el Espíritu Santo sabe cómo hace las cosas, no podría haber mejor texto para mí que en el libro de Hechos donde estamos estudiando, y justamente lo que nos toca hoy estudiar en el capítulo 13, versículos 1 a 3. Ese va a ser el tema central de todo lo que vamos a escuchar de parte de Dios para nosotros, para mi vida, para tu vida, para nuestras vidas como siervos del Señor. Y vamos a estar pensando en ese texto que nos toca hoy en este viaje que estamos haciendo por sus primeros encuentros y crecimiento en la obra de Dios en esta tierra. Dios elige a sus hijos, o Dios llama a sus hijos para servirle en su obra. Vamos a estar hablando sobre este tema. Y el texto nos dice así en Hechos 13, versículos 1 a 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La primera cosa que me llama la atención aquí, hermanos, es que qué variedad hay en la iglesia del Señor. Nosotros podemos ver, esta semana estaba preparando para mi clase de Set Carisma, un centro de estudios teológicos, y estamos hablando sobre la adoración. Y todos hemos escuchado en algún momento la canción de la bendición en versión española, pero la hay en todas las versiones del mundo. Y mirando, yo estaba siendo bendecido por ver cómo que el Señor realmente tiene variedad. Y
aquí en el PowerPoint no ha salido ahora, pero tengo una foto ahí que muestra que de todos los lugares Dios llama a hombres y mujeres dispuestos a servir. Y cuando pensamos en esta variedad, el nexo común de estos 5 hombres que leímos en el texto, esto fue su gran fe en Cristo. Nunca debemos excluir a aquel que Cristo llama para seguirle. En la iglesia local de Antioquía, aquella iglesia naciente que había visto el poder del Señor y su manifestación, había un grupo de profetas y maestros que estaban formados por, un grupo que estaba formado por Bernabé, Simón de Níger o el negro, Lucio el de Cireneo, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Profetas y maestros tenían funciones diferentes. Los profetas en la época eran predicadores ambulantes que habían dedicado sus vidas a escuchar a Dios para comunicárselo a los demás. Y los maestros eran los que estaban encargados de instruir a los nuevos convertidos en la iglesia o en las iglesias locales. Bernabé era judío, pero nacido en Chipre. Así que esto era también medio griego, si pudiéramos decir, aunque fuera esto por la cultura. Lucio procedía de Cirene, africano, el norte de África. Algunos historiadores, aunque eso no se puede constatar, sugirieron incluso que posiblemente es Simón Cireneo el que llevó la cruz de Jesús. Y sería maravilloso si así lo fuera, que este hombre cuyo primer contacto con Jesús fue llevar su cruz, una tarea que tuvo que cumplir a la fuerza, fuera uno de los responsables en el momento de mandar el mensaje de la cruz por todo el mundo. Simeón también era judío, pero de hecho esto le llamaban Níger, porque quería indicar posiblemente sus contactos con el imperio y los círculos romanos. Manaén era judío y tenía contactos muy aristocráticos. Y alguien dice en la historia que se formó y estudió junto a Herodes tetrarca, el Herodes que estaba en la época de Jesús. Y Saulo, que también era judío, pero natural de Tarso, ¿no? De Sicilia, y con la carrera de rabino. Era un grupo variopinto, realmente distintos, cada uno de un lugar y de otro. Y esta lista nos muestra, ¿no? Esta lista que aparece, la influencia unificadora del evangelio, que es para todo hombre, y nos recuerda un texto común a nosotros cuando decimos: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y está hablando de todos los seres que existen en todos los rincones de esta tierra, de todos los pueblos. Seres humanos de muchas tierras y culturas habían descubierto el secreto de la unidad, porque habían descubierto el secreto de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, un pueblo, una nación, un cuerpo, un ejército y, ¿por qué no?, una familia. Mientras el mundo muchas veces se debate en leyes y se comen vivos para traer unidad al mundo, el Señor Jesucristo nos muestra en su misma vida y Dios Padre en su creación que no debemos llamar inmundo a ningún ser humano de esta tierra, y que debemos manifestar el amor que tenemos hacia Dios en el amor que tenemos a nuestro semejante. Algunas cosas aprendo de este texto que concretamente para nosotros creo que es muy importante, y para la pareja que Dios ha apartado también. Todo el que se acerca a Cristo descubre que servirle
es el más grande sentido de esta vida. Dice el texto en Hechos 13, versículo 2, estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estos hombres estaban sirviendo al Señor. En el texto exacto dice que estaban ministrando. Nuestra traducción dice ministrando al Señor. Estando estos 5 ministrando al Señor. Y comencé a pensar realmente qué significa ministrar al Señor. Y muy contrario de lo que a veces pensamos, ¿no? ¿Quién no quisiera ser ministro y ganar los miles de euros que se puede ganar haciéndolo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto. Esto, en verdad, lo que dice la palabra, esto que está escrito, el texto original, es que mientras estaban dando culto al Señor, mientras le adoraban y llevaban otros a la adoración, y eso es muy importante tener claro en nuestra vida, mientras estaban sirviendo al Señor, el Espíritu de Dios se manifestó. Como creyentes, debemos entender que nuestra mayor misión en esta tierra no es destacar. Desde luego, esta no es nuestra mayor misión como creyentes. Tampoco enriquecerse y atiborrar de oro en esta tierra, atiborrarse de oro en esta tierra. No es mandar a los demás, ni siquiera es ser feliz. Lo merezco. No es nada de esto. No tiene ningún sentido esta realidad tan a veces aplastante social cuando nosotros servimos a Dios. Hoy hablábamos de eso en la escuela dominical. Felipe nos hablaba de lo que significaba el bien para el Señor, lo que es bueno. Todas las cosas contribuyen para el bien. Y él nos hablaba de esto. Y me recuerda un texto de nuestro Señor Jesucristo recogido en varios evangelios, pero voy a leer 2 veces que se recoge, una en Marcos y otra en Mateo, porque son diferentes los contextos. Dice en Marcos 10:45, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese texto, dentro de su contexto, nos habla de que Jacob y Juan estaban queriendo uno estar a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Ellos querían el lugar más guay de la historia, pero eso no les era permitido, aunque ya hemos visto y estudiado juntos que tuvieron que tomar la copa, ¿verdad? Y el Señor entonces le va a decir, mirad, ni yo he venido aquí para ser servido. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que habita ahora en toda gloria, aquel que dejó toda su gloria para venir aquí, no vino aquí simplemente para destacar, ni para que le honraran simplemente por honrar, sino que vino a hacer un servicio. ¿Y qué servicio? Ya lo hemos hablado con esto, los que están siguiendo este texto y esta lectura y meditación en Hechos. Ahora, en Mateo capítulo 20, versículos 26 a 28, también dice el Señor, no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y en ese contexto el Señor no está hablando con ellos, pero está hablando ahora en un contexto mucho mayor, hablando y refiriéndose a los dirigentes de su tierra en aquel momento, sobre todo a los judíos, los saduceos, los fariseos y aquellos que llevaban todo el poder tanto religioso como político en Jerusalén. Y él decía, mirad cómo esta gente lucha por destacar y buscan la injusticia y pagan cualquier precio para estar en un lugar destacado. Pero dice entonces a sus discípulos, no será así con vosotros. No es este el camino para vosotros. Si alguien quiere ser primero, tendrá que servir a todos los demás
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y su servicio fue tal y es tal que vino a dar su vida en rescate de muchos. No era una sorpresa para Jesús que viniera a morir en la cruz. No le cogió de imprevisto esto. Él decidió desde un principio, porque aquel que quiere rescatar y aquel que quiere amar de verdad tiene que tener conciencia de que el amor va mucho más allá de lindas palabras, de flores o de cualquier otra manifestación superficial. El amor es profundo y el amor de Dios es tan tremendo. No puedo medirlo, no puedo dimensionarlo, pero tengo que decir que es tan tremendo que costó al mismo Señor Jesús allí en la cruz decir una frase enigmática: Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Solo el Cordero estaba frente a su muerte por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, por nuestra cabezonería, por nuestra maldad. La verdad es que la visión de Dios frente a la visión del mundo es muy diferente. Y como creyentes debiéramos comenzar más que nunca, hermanos, a hacer el ejercicio de mirar las cosas como Dios las mira y no como la sociedad las mira. De mirar las cosas como Dios las ve y no como nosotros y nuestros ojos mortales ven. Porque es muy diferente lo que el Señor dice. Cuando uno está dispuesto a servir a Dios, entonces va a entender algo que es una realidad. Dios se ocupará de él o de ella. Y a veces el ocuparse no es como nosotros pensamos. En esta semana estábamos en el grupo de oración. De hecho, os invito a que podáis unir al grupo de oración lunes, miércoles, viernes a las 6 de la tarde. Estábamos orando por una familia suiza cuya hija, sierva del Señor y misionera en Mali, presa durante varios años por la guerrilla, fue asesinada. ¿Y qué? Dio su vida. ¿Por qué? Dios lo sabe. Por amor al Señor. ¿Y qué pasará? También Dios es el quien controla. Cuando uno está dispuesto a servir a Dios, tiene que entender que Dios se ocupará de todo lo demás concerniente a ti. Por eso el texto de Mateo 6:33 viene al pelo. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios que no deja que ningún cabello se caiga de ninguna cabeza sin contarlo, ¿cómo no va a cuidar de ti? Aunque nos afanemos para ser los más altos, no podemos. Aunque nos afanemos para tener todo, no vamos a tener todo. Aunque nos afanemos por tener toda la pleitesía de este mundo, no tiene sentido, esto no nos hará feliz. Este Dios que cuida hasta de los cabellos o de las aves que caen, también cuidará de nosotros en todos los sentidos. Segundo aspecto que quisiera dejar para nosotros en esta mañana es que es exactamente en la oración y en el ayuno cuando Dios se manifiesta. Porque la oración, hermanos, no es nada más que un contacto profundo y íntimo con un Dios que no está, como yo digo, colgado de una pared, que no es una estatua, ni un ser insensible, ni un ser que ha puesto aquí la cuerda del reloj y se ha marchado y dijo, bueno, apañaros como podáis. Es un Dios sensible. Cada día quiere estar a nuestro lado. De hecho, a los cristianos, todos sabemos que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando dormimos, todavía está ahí velando por nosotros. No descansa, no desfallece, no se cansa, no es como nosotros. El ministerio de señales y prodigios de Pablo y Bernabé tuvo su comienzo porque los dirigentes de la iglesia fueron advertidos por el Señor, oraron, ayunaron
y buscaron al Señor. La escena que nos presenta Lucas en los versículos 1 y 3 es el punto de partida de los mayores viajes misioneros de la iglesia primitiva. Ahí comienza y nace la salida hacia el mundo. De hecho, hasta hacia España. No podemos afirmar que no, aunque no podemos afirmar que sí, pero sí lo que podemos afirmar es que el apóstol Pablo, este Saulo de aquí, que va a ser llamado Pablo a partir de ahora, dijo en el final de su carta a los romanos: cuando vaya amén, ole, ¿no? Dios tenía España en su corazón, tiene España en su corazón. Cuando buscamos a Dios, Él viene a nosotros y nos revela su perfecta voluntad. Y aquí, hermanos, como creyentes, una pequeña palabra de exhortación: no dependas de nadie para tu comunión con Dios. Vete a tu lugar de oración y tenga comunión con Dios, porque la misma sangre que te salvó fue la que me salvó a mí. Y yo no soy mejor, ni mayor, ni nada más que nadie. No dependa de los demás para tener tu relación con Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. La oración no es solamente un monólogo o una lista de pedidos. En este acercarse a Dios implica en nuestras vidas limpiar nuestras manos. ¿No será esto símbolo de las acciones que nosotros muchas veces practicamos y que nos manchan porque van contraria a la voluntad del Señor? Pero también lleva consigo el purificar el corazón. No es simplemente llegar y exigir que Dios me escuche y me hable. Habla del interior. ¿Cuál es el motivo que me lleva a estar con Dios? Si yo solamente quiero ser bendecido de alguna forma materialmente con Dios, quizás lo vea como un banco. Pues tenemos muchos, BBVA, Santander y cualquier otro. Pero Dios no es un banco. Dios no es un banco. Aunque pueda bendecirnos, no es un banco. Limpiando manos y corazones para acercarnos a su presencia. Es la oportunidad, la oración que Dios nos da para escucharle, crecer y servirle. Cercano está Yahvé, dice el salmista, a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá el clamor de ellos y los salvará. Qué palabras más preciosas del salmista en el Salmo 145 nos dice. Dice que realmente Dios está cerca de aquellos que le invocan de verdad. Habrá que estudiar qué significa invocar a Dios de verdad. Desde luego no es gritarle, porque ni sordo no es, y escucha hasta el susurro de tu corazón que dirá tus palabras. Pero tiene algo más de sentido el buscar a Dios de verdad. Y este buscar dice que Dios nos protegerá. Y podía resumir todo con lo que dice David, ¿no? El Señor es mi pastor y amén. Yo también creo así. El Señor conoce todas las cosas y su disposición es escuchar y bendecir a todos cuantos le temen. Zacarías capítulo 1 versículo 3, hablando en el contexto de aquel pueblo tan rebelde y tan desobediente: diles pues, dice el Señor, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ese texto es muy precioso porque no habla simplemente el hecho de clamar a Dios, pero está diciendo como ha hecho el hijo pródigo, ¿cierto? Volvió hacia Dios, fue de encuentro hacia Dios, y Dios realmente se acerca a aquellos que no solamente van por una necesidad, pero sabiendo quién es Dios, reconocen esto, su presencia,
y le buscan con todo su ser. Es ahí, cerca del Señor, que el Espíritu de Dios se manifiesta, habla y se revela. Acercarse a Dios demuestra que en mi vida nada es más importante que su presencia. Y los salmistas nos dicen eso de una forma muy poética. Salmo 27:4 dice así: una cosa he demandado a Yahvé, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar, experimentar la hermosura de Yahvé y para inquirir o disfrutar de su dirección en su templo. Y en el salmista, en el Salmo 84, versículo 10, dice lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, habitar en tierras de maldad. Qué precioso. Y cómo entender. Un día mejor que 1000 fuera. Nadie aquí tiene 1000 años, ¿no? Que yo sepa. Pero Él va a decir que un solo día es mejor en la presencia de Dios que 1000 fuera de su presencia. Y también nos va a decir el salmista: quiero estar todos los días. Esa sociedad la tiene clara. A veces no aguanta estar ni 2 horas delante de Dios. 2 horas por mucho, Esto. Y aquí nos dice: todos los días, momentos de mi vida contigo. Si Dios es así en tu vida, seguro que oirás su voz, que el Espíritu Santo se manifestará y que verás la dirección preciosa de Dios para tu vida. Y tercer y último aspecto que quisiera dejar en esta mañana es que Dios tiene planes específicos para sus hijos. Estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y Bernabé, pero este plan era el plan de Dios. ¿Por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares? Estaba en sus planes. El Espíritu Santo les condujo. Y aquí hay una palabra que siempre me llama la atención, porque dice apartarlos. Y no es para hacer diferencias, pero es porque Dios tiene, además de un plan general para su pueblo, planes específicos para nuestra vida. Y cabe a nosotros descubrir: ¿qué quieres que haga yo, Señor? Por eso le dice a estos dos aquí: iglesia, tengo una misión para ellos. Y quiero que ellos estén preparados para servirme en esta concreta misión que yo tengo. Y tenía los nombres: Bernabé y Saulo o Pablo. Siguieron las rutas de la comunicación del Imperio Romano estos dos. Esto facilitó el viaje. Visitaron poblaciones claves y centros culturales para alcanzar tanta gente como les fuera posible. Fueron a las ciudades con sinagogas, hablando primero a los judíos con la esperanza de que vieran a Jesús como el Mesías y que ayudaran a esparcir las buenas nuevas a todo el mundo. Los discípulos fueron convencidos, junto con Bernabé y Saulo, que el plan de Dios para la iglesia era liberar estos dos de sus responsabilidades y enviarlos a la obra misionera del plan de Dios para sus vidas. Obviamente, así lo entendieron otros, toda la iglesia allí reunida. Jeremías capítulo 29 versículos 11 a 12, un texto muy conocido, dice: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os escucharé. Dios tiene planes para el pueblo, para la iglesia, pero también para el hijo, para la hija suya. Ahora, Pablo nos dice algo muy interesante más tarde, escribiendo los Romanos capítulo 10 versículos 13 a 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no oyeron?
¿Y cómo irán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. ¿Cómo invocar el nombre del Señor? Esto sí, no conocen al Señor. ¿Cómo van a creer si nunca escucharon del amor de Dios? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Qué interesante. No es fácil ser enviado, ¿sí? Yo me acuerdo y el Señor me trae a la mente un detalle muy interesante que quisiera para su gloria contar hoy. Cuando mis padres llegaron a Chile, la primera reunión que tuvieron fue en un congreso de ministros cristianos, ¿vale? Pastores y pastoras, siervos y siervas de misioneros. Y en la primera hora de la comida, todos estaban sentados en sus mesas y estaban también mis padres y les presentaron. Y al presentarles esto, alguien dijo así, se levantó y dijo en voz alta: ¿estos son los que vienen a servir? Pues les toca fregar los cacharros. Y mi madre se levantó y fregó centenares de platos, cucharas, cacerolas y todo lo demás. Y ellos quedaron así porque era una broma, no sé, tipo de broma que a veces hacemos, ¿no? Pero ella dice: no, si tienes toda la razón. Yo estoy aquí para servir. Y hermanos, y Judith y Ebe, vais a servir. Vais a servir. ¿Vale? Ese es el camino. No hay otro. No hay otro. Pero son hermosos los pies de los que sirven, ¿cierto? Mi madre vivía en el medio de la selva y se convirtió por aquellos misioneros que dejaron sus países, Estados Unidos y Suecia, y venían caminando una semana para llegar en el último rincón donde estaban mis abuelos. Y cuando llegaban allí, sus pies venían llenos de ampollas. ¿Y sabes a quién le tocó lavar los pies cada vez que llegaban ellos? A mi madre. Y fue lavando aquellos pies que Dios le habló y dijo: Dios mío, si esa gente que habla esta lengua diferente, vienen no sé ni de dónde, están aquí para hablar del amor de Dios. ¿Cuánto amor tiene esta gente? ¿Y sabes cuál fue su oración? Señor, llévame a lavar los pies donde quiera que tú quieras. Y así fue. Así llegamos aquí. Conclusiones, hermanos. En el llamado al servicio misionero, no solo el individuo, sino toda la iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios. De verdad que no por las personas que son en sí, pero nos cuesta desprendernos porque son una bendición aquí, ¿sí o no? Amén. Yo también lo veo. Pero es importante porque en este mundo hay mucha más necesidad de la que podemos imaginar. En Antioquía, la iglesia participó de la decisión del llamado de Dios a sus miembros para un servicio especial. La iglesia continuó participando en el ministerio de Bernabé y Saulo, apartándolos, enviándolos a su nuevo trabajo, pero sosteniéndolos en todo aquello que fuera posible. Con oración y ayuno, impusieron sus manos sobre los dos, reconociendo 3 cosas básicas. Primera, la presencia ya existente de los dones o del don y ministerio especial, de algún don que Dios ya les había dado para el servicio que estaban ejerciendo. Ellos corroboraron esto, pero también impusieron las manos como una oración intercesora, clamando a Dios para que continuara a bendecir y a derramar esta
esta presencia constante del Espíritu Santo que, como veíamos en esta mañana en la escuela dominical, sin Él, nada de nada. Pero tercero, con oración y ayuno impusieron las manos o sus manos sobre estos dos, reconociendo también la aceptación de parte de la iglesia y de las personas involucradas, ordenadas a la nueva responsabilidad. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Por eso hoy vamos en su momento a orar, tanto por Judith y por Eber. Pero antes de esto, tenemos algunas palabras importantes. Y la primera palabra que voy a leer es de la parte de la familia catalana de nuestra hermana de la Iglesia del Señor, que ella vio allí, conoció al Señor, creció. La iglesia de Hostafrancs, así es. Amados hermanos en Cristo, la Iglesia Evangélica Bautista de Hostafrancs de Barcelona se une al gozo de vuestra iglesia por la encomendación al ministerio pastoral de sus siervos, los jóvenes esposos Eber Pires y Judith Gómez. En la etapa que ahora empezáis, seguiremos orando por vosotros y por vuestro ministerio, para que Dios derrame sus ricas bendiciones en el llamado al servicio del Señor y de su obra. Que el Señor os bendiga. Es de parte de toda la iglesia y de todos los líderes y siervos allí. Pero bueno, como no podía ser menos, ¿no? Voy a pedir a Loida, allí ella te va a dar el micro para que puedas hablar con... No sé si ya está enchufado, si no, por favor, Raquel. Sí, vamos a pedir que vengan aquí ellos. Sí, claro que sí, gracias. Hoy me toca a mí. Como dice la canción de Marcos Vidal, aquí estamos. ¿Qué decir en un día como hoy? Que la emoción a nosotros como padres nos embarga. Judith, ¿sabes que desde el primer día que supimos que esperábamos tu llegada, desde tu gestación, no ha faltado ni un solo día que rogáramos a Dios por tu vida? Y desde hace unos años para aquí se ha añadido a nuestra oración el nombre de Eber, tu compañero, amigo y esposo. Eber, sé y estoy convencida de ello que Adoniram y Raquel, desde el momento de tu gestación e infancia, seguido de Adoniram y Mari, desde tu adolescencia hasta el día de hoy, ha sido igual. Y seguro que a sus heredaciones, hace unos años, añadieron el nombre de Judith, tu compañera, amiga y esposa. En el caso de Judith, confirmo que durante su vida ha habido algunas montañas rusas. Y seguro que en la vida de Eber, alguna carretera de curvas también habrá habido. Pero ¿sabéis qué? Aquí estamos. El próximo miércoles hará 2 años y 3 meses que contrajisteis matrimonio, y aquel día, un día que no olvidaremos nunca. Pedro, tu padre, os dio un gran consejo de la palabra de Dios. Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. En un día como hoy, somos testigos de que habéis cumplido con ese gran consejo. Y no solo eso, sino que además, al llamado del Señor, habéis dicho, heme aquí, estamos dispuestos y disponibles. Sabemos que empieza una nueva etapa, un nuevo camino y una nueva aventura, donde sabéis que va a haber de todo, tanto bueno
como malo, risas y a lo mejor alguna que otra lágrima. Pero recordad, Dios tiene el control y Dios es fiel. Lo digo por experiencia y lo sabéis. Para terminar, me gustaría dejaros con algunos versículos de la palabra de Dios, que sé que para vosotros algunos han marcado alguna etapa de vuestra vida. Y como he dicho, habrá momentos de todo tipo y algunos serán de cansancio. Por lo tanto, Eber, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Y otros días, a lo mejor, además del cansancio, igual cuesta dormir. Por lo tanto, Judith, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y añado uno más que no está en la carta, que me pidió tu padre Pedro que os lo dijera. Es una bendición que hay en el libro de Números, capítulo 6. Que lo busque. Y dice la bendición lo siguiente: Jehová os bendiga y os guarde. Jehová haga resplandecer vuestro rostro, su rostro sobre vosotros, y tenga de vosotros misericordia. Jehová alce sobre ti, sobre vosotros su rostro, y ponga en vosotros paz. Que el Señor os guarde, que el Señor os cuide. Seguiremos orando como hasta el día de hoy, día tras día por vosotros. Os queremos. Gracias, hermana Loida. Nuestras trayectorias siempre son marcadas con las personas con quien nos relacionamos, ¿no? Y vamos a pedir a Carmen. Ella tiene una palabrita también en esta mañana. Creo que tiene aquí, Raquel, tu micro, ¿sí? Vale, chicos, pues yo oficialmente hablo de parte de los jóvenes. Lo que pasa es que yo ya soy una joven saurio, como dice Rodrigo, y en realidad sabéis que para mí Eber es como mi hermano, entonces soy un poco ahí en medio, ¿vale? Pero bueno, chicos, nada, que pensando estos días qué decir, ¿no? De que os vais, me acordaba de cuando llegué a la iglesia y estaba la familia del pastor, y especialmente Esther, evidentemente, ¿no? Y luego Eber y Alex. Y me acordaba de todas las risas que hemos pasado, todos los ensayos de alabanza, todas las campañas evangelísticas, los ensayos de teatro, bueno, muchas risas, no voy a poner más detalle. Y veo el crecimiento que has tenido en el Señor, cómo has pasado de ser un niño que, bueno, que ibas ahí a tu ritmo, ¿no? Y ahora cómo estás ahí firme, a tope. Y es tremendo ver lo que el Señor ha hecho contigo. Ya te lo decía ayer también. Y Judith, poco tiempo, pero no tan poco tiempo en realidad. Y una de las cosas que me alegra mucho de veros juntos es que veo cómo Eber ha podido madurar contigo. Creo que sois ayuda idónea el uno del otro. Y qué alegría que podáis ir juntos, que os podáis apoyar, que estéis los dos con el mismo sentir, ¿no? Y con las ganas de servir al Señor. Y bueno, vais a dejar un vacío muy grande en nuestras vidas, en esta iglesia, en los jóvenes. Sois un ejemplo de que cuando hacía falta alguien estabais ahí, de que sois constantes, de que no decís, no me apetece, no, vosotros estáis siempre ahí. Y creo que por eso el Señor os ha llamado también, porque Él necesita ese corazón, esa disposición. Y pensaba, además me fue bastante fácil pensarlo, estaba leyendo justo esta semana Deuteronomio, Josué, ¿no? La transición entre ambos, y creo que sois el ejemplo de Josué.
Sois el ejemplo de alguien que ya estaba intentando trabajar para el Señor, ¿no? Iba haciendo cosas para el Señor y luego le viene el gran reto de salir de esa comodidad, de ese resguardo de Moisés en el caso de Josué y de vosotros en caso de vuestra iglesia, de vuestra familia. Pero sé que va a hacer los mismos milagros que hizo Dios con Josué, los va a hacer con vosotros, que el Señor va con vosotros. Y el Señor, igual que a Josué, os dice que os esforcéis y que seáis valientes, porque va a estar con vosotros allá donde vayáis. Y sabemos que es así porque hacéis la voluntad de Dios, entonces no hay duda de que va a ser así. Así que el Señor os bendiga mucho, os vamos a echar mucho de menos, pero bueno, gracias a Dios no estoy tan lejos, ¿no? También de parte de la iglesia, vamos a pedir nuestra diaconisa Esther. Ella tiene algo que decir. Ha quitado casi todo, Carmen. Yo lo traía aquí. Expandir. Lo siento. Que, no sé, que Dios os cuide, os guarde, que os llevamos en nuestros corazones, en nuestras oraciones y que Dios os bendiga. Como nos habéis bendecido a nosotros, a los jóvenes, a la alabanza, teatro. Bueno, ya lo ha dicho Carmen. Os queremos. Muy bien. Las cosas son muy diferentes en este tiempo, ¿no? Que estamos viviendo, pero yo voy a pedir que os arrodilléis aquí, voy a pedir que la iglesia se ponga de pie y vamos a extender nuestras manos los que quieran, pero en señal de bendecir, de encomendar a estos jóvenes. Van a Canarias, ¿no? Van a pasar ahí el Atlántico hasta la mitad, no sé, de frente a África. ¿Quién sabe dónde vais a parar? Pero solo sé de una cosa, que la mano del Señor irá con ellos por donde quiera que estén. Vamos a orar y vamos a bendecir y comisionar como iglesia, también comprometiéndonos en orar por ellos, para que la obra que Dios tiene a través de ellos se haga con excelencia. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias por este momento, por la vida de tus hijos, Señor, de Eber, de Judith. Te doy gracias, Señor, porque en tus planes tú los cuidaste desde que nacieron. Y, Señor, llegó el día que tú los juntaste como familia. Y ahora, Señor, llega una nueva etapa, el tiempo que tú les llevas para servirte. Señor, queremos pedir que el don que tú le has dado siga, Señor, operando en ellos y creciendo más y más. Y que tú les sigas preparando para cada momento en que se encuentre frente a la batalla entre la conquista de todos aquellos que serán parte de tu reino, Señor. Pero también te pedimos protección, Señor, que tú vayas delante de ellos allanando los caminos. También que esté en su retaguardia protegiéndolos, defendiéndolos en todos los momentos de luchas, de dificultades, animándolos, porque tú no te cansas, como escuchábamos ahora, Señor. Tú nos sostienes y tú nos haces volar como las águilas. Pero también, Señor, va nuestra extensión de esta iglesia, como ha ido en otros momentos a otros lugares, Señor, sea por tiempos largos o por tiempo corto. Pero tenemos hijos e hijas aquí que podemos ver, Señor, y sabemos que tú tienes planes maravillosos para ellos, mucho más allá de nuestro confort, Señor. Por eso, Padre, pedimos, Señor, que tú
nos ayude como iglesia a ser una iglesia de visión más allá de nuestras narices, de lo que tenemos y de lo que tú nos das. Y que muchas más vidas de tu pueblo aquí podamos, Señor, ser llamados para servirte en donde tú quieras. Porque el campo es este mundo, la obra es tuya y tú eres el Dios que llama. Así que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la consolación del Espíritu Santo esté con Judith y Eber, Señor, con Eber y con Judith, Señor, y con todo tu pueblo en la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Es difícil hablar ahora. Simplemente quisiera dar las gracias a la iglesia. Si no me equivoco, en el 98 o 99 llegamos. 98. Si no me, 98, yo tenía 6 años cuando llegamos a esta iglesia. Y han pasado muchas cosas, muchas historias. Alguna mesa rota por ahí, alguna cicatriz por el otro lado. Pero han sido momentos preciosos con cada uno. Quiero agradecer a la iglesia por cada sonrisa, por cada gesto, cada buena palabra. A veces sin saber qué podíamos estar pasando, qué podía estar pasando, qué es lo que Judith podía estar pasando. Una simple sonrisa de vosotros fue lo suficiente para poder seguir. Y quiero daros las gracias, y no quiero decir nombres, porque si digo nombres seguramente por mi memoria, que es malísima, dejar totalmente injusto, pero quiero daros las gracias en general a todos. Gracias, porque como siempre digo, parte de mi testimonio llegamos aquí a Tres Cantos con la familia por la mitad, pero Dios me dio esta familia y sois familia y no me olvido. Y aunque vamos a mitad o un cuarto vamos ahí al ladito, pero seguiréis siendo familia y seguiremos siendo uno como familia. Simplemente daros las gracias y quiero dejaros Santiago 1:17, que toda buena dádiva viene del Señor y habéis sido una de Dios, un regalo de Dios en mi vida. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga, que sigamos adelante, que la obra del Señor está ahí y que Él vendrá pronto. Y ojalá encuentre a todos sirviéndole. Amén. Esto podemos saludarnos afuera. Que el Señor os bendiga. Buena semana, hermanos. No olvidéis hoy a las 7 oración.